En este tema vamos a ver los otros tres grupos de procesos del estándar PMBOK, que son el grupo de procesos de ejecución, el grupo de procesos de seguimiento y control y el grupo de procesos de cierre del proyecto. Ya vimos el inicio y la planificación y los siguientes serían estos tres. La ejecución del proyecto significa en definitiva la realización del trabajo que hay definido en el plan. La planificación da lugar al plan para la dirección del proyecto, como ya vimos, y la ejecución consiste en ejecutar todo ese trabajo, ¿vale? Ya veremos en la ejecución qué papel tiene el Project Manager en este caso. El seguimiento y control del proyecto significa ni más ni menos, resumiendo mucho, medir y monitorizar el proyecto, es decir, medir y monitorizar cómo avanza y cómo se está produciendo la ejecución del trabajo planificado previamente en el grupo de procesos de planificación. Y por fin el cierre, una vez que todo el trabajo se ha realizado y una vez que hemos llegado a los objetivos que queríamos, debe haber un proceso de cierre o un grupo de procesos de cierre. Es decir, finalizar todas las actividades del proyecto y completar convenientemente el proyecto. Esto es algo que no se suele hacer, pero PMBOK sí que nos anima a los Project Managers a que hagamos un cierre formal del proyecto. Adicionalmente, y volviendo un poco a la restricción, a la triple restricción de alcance, tiempo y coste que no hemos dejado de ver en todo el módulo, veremos cómo se hace el seguimiento y el control de esas tres áreas de conocimiento en concreto. Bien, en cuanto a la estructura y los contenidos de este tema, bueno, pues se compone de 4 apartados. El primero, la ejecución del proyecto, donde vamos a ver en qué consiste el grupo de procesos de ejecución y qué cosas hay que hacer y hay que gestionar en ese grupo de procesos. El segundo apartado tratará sobre el grupo de procesos de seguimiento y control, y también veremos en qué consiste y qué debe hacer el Project Manager, así como el equipo de proyecto, en relación al seguimiento y el control. El tercer apartado es el seguimiento del alcance, del tiempo y del coste, es decir, en el marco del grupo de procesos de seguimiento y control, ver específicamente, vamos a dar unas pinceladas de cómo se hace el seguimiento o qué hay que hacer en el seguimiento del alcance, en el seguimiento del tiempo y en el seguimiento del coste. Si recordáis, habíamos visto que hay que planificar, en el tema anterior, que hay que planificar en cuanto a alcance, tiempo y coste, y ahora vamos a ver qué hay que seguir o medir o controlar en cuanto a las mismas áreas de conocimiento. Y por fin, el apartado 4 trata sobre el cierre del proyecto, cómo debemos cerrar el proyecto y qué procesos debemos seguir para ello. Bien, en cuanto al punto 1, la ejecución del proyecto, el grupo de procesos de ejecución consiste en llevar a cabo pues, el trabajo que se ha definido en el plan para la dirección del proyecto, que como os digo es el resultado de la planificación del proyecto. Bien, como os decía, ¿qué tiene que hacer el Project Manager? Está claro que el equipo de proyecto tiene que desarrollar todo el trabajo que hay definido, pero el Project Manager en concreto, ¿qué debe hacer durante la ejecución del proyecto? Bien, el Project Manager no es el encargado de realizar el trabajo que se ha definido en la planificación, pero sí es el encargado de gestionar cómo se está realizando ese trabajo, es decir, de gestionar a las personas que realizan el trabajo, de seguir los procesos, en el sentido de observar los procesos y cumplir con los procesos que hay que llevar a cabo durante la ejecución, y luego distribuir adecuadamente la información, es decir, a través de los canales de comunicación que se han abierto o que hay abiertos. Para esto también nos ayuda, como Project Managers, el área de conocimiento de comunicaciones. A través de esos canales de comunicación, hacer que la información fluya. Eso es básico también para el éxito de cualquier proyecto. La información tiene que fluir, y tiene que fluir rápido y lo antes posible, ¿vale? Entonces, como veis, el papel del Project Manager durante la ejecución del proyecto es más un papel proactivo y de guía, es decir, es el que va a guiar cómo se está ejecutando el proyecto, el que va a controlarlo, el que va a supervisarlo, el que va a hacer que la comunicación fluya, el coordinador un poco de todo ese trabajo, pero no es quien tiene que realizar el trabajo realmente, porque su trabajo es el que acabamos de comentar. Bien, en cuanto al seguimiento y control del proyecto, pues también hay una serie de procesos dentro de ese grupo de procesos de seguimiento y control que básicamente lo que pretenden es medir cómo progresa el proyecto. Hay que
controlar y medir cómo va progresando ese trabajo que se está desarrollando durante la ejecución del proyecto. Bien, desde el punto de vista del seguimiento, como veis, este grupo de procesos se llama seguimiento y control. Desde el punto de vista del seguimiento, lo que hay que hacer es medir el progreso, y desde el punto de vista del control, lo que hay que hacer es aprobar solicitudes de cambios en el caso de que las haya. Es decir, mediante el seguimiento medimos cómo progresa el proyecto, y mediante el control controlamos, valga la redundancia, que no se producen cambios inesperados o indebidos en lo que hemos planificado. Y si se producen, porque no hay más remedio, y en todos los proyectos hay cambios, gestionarlos adecuadamente. Y esto se hace a través de estos procesos. Bien, estos cambios, ¿de qué tipo de cambios hablamos? Bueno, pues acciones correctivas, preventivas, reparación de defectos, en fin. Cambios en el alcance, cambios en el tiempo, cambios en el coste, y además de otros muchos cambios que se pueden dar en un proyecto. Ya veréis que en un proyecto hay procesos específicos para la gestión del cambio, es decir, si hay que cambiar algo en el proyecto, hay unos procedimientos para hacerlo adecuadamente, ¿bien? Porque si no se hace adecuadamente, al final perdemos un poco el enfoque de lo que estamos haciendo y el proyecto puede fracasar. La medición en esta etapa de seguimiento se realiza, ¿contra qué se realiza? Contra las métricas que se han establecido para el proyecto. Es decir, cuando hablamos de métricas hablamos de, simplificando un poco, hablamos de en qué plazo vamos a hacer el proyecto y con qué hitos y con qué fechas, en qué fechas vamos a tener cada módulo de lo que pretendamos hacer, me lo estoy inventando, ¿vale? En qué hitos va a haber, qué entregas va a haber, pues contra esas métricas se mide el progreso del proyecto, ¿no? En el caso del tiempo, por ejemplo. En el caso del coste, ¿cuánto dinero llevamos gastado? ¿Para este momento del proyecto teníamos previsto llevar gastado esto o no? En fin, ese tipo de medición, ¿no? Igual con el alcance. Bien, en cuanto a los aspectos de alcance, tiempo y coste en el marco del seguimiento, lo que vamos a ver es cómo se mide el progreso del alcance, en concreto, que es un poco lo que estábamos hablando ahora, y del producto, ¿no? Que se va generando. El producto puede ser cualquier cosa, desde un entregable hasta un edificio, hasta lo que sea, el producto que genere el proyecto, medir cómo vamos progresando en ese alcance, ¿no? Y gestionar los cambios correspondientes. En cuanto al tiempo, pues igual, debemos medir cómo vamos en relación a lo que teníamos previsto. En la planificación del proyecto, que se traduce en la práctica en el plan para la dirección del proyecto, tenemos una línea del tiempo, tenemos una línea de coste y tenemos una línea de alcance. Entonces, la medición consiste en ver cómo vamos y si vamos en función de lo que habíamos previsto. En el tiempo igual, ¿vale? Y en el coste, pues lo mismo. Podemos evaluar si el coste pues se nos ha disparado, o estamos gastando menos de lo que teníamos previsto, o estamos en lo que habíamos previsto. Hay una técnica, que la veremos un poco a alto nivel, dentro de lo que nos permite el módulo, que se llama la técnica del valor ganado. La he puesto aquí en el apartado de coste, pero realmente, aunque se centra más en el coste, la técnica del valor ganado nos sirve para medir cómo vamos en las tres restricciones, en los tres aspectos, en el alcance, en el tiempo y el coste. Bien, en cuanto al cierre del proyecto, bueno, el grupo de procesos de cierre, como hemos dicho, consiste en una serie de procesos que hay que ejecutar para cerrar convenientemente el proyecto. Hay que finalizar todas las actividades del proyecto y también hay que completar formalmente el proyecto. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? No solamente basta con el proyecto ya se ha terminado y ya está, sino que hay que hacer un cierre formal. Y el cierre formal implica una serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, implica una serie de actividades administrativas, ya veremos cuáles son, pero pues a lo mejor hay que cancelar o cerrar contratos que teníamos abiertos, hay que expedir una serie de documentos, se tiene que firmar un acta de aceptación por parte del cliente o del usuario, en fin, una serie de cuestiones, ¿vale? También incluye unas actividades técnicas de confirmación, es decir, hay que evaluar a nivel técnico, se trate de la industria de la que se trate, de que el producto está terminado y se corresponde con lo que teníamos previsto. También hay unas actividades de transferir ese producto a los usuarios que lo van a utilizar. Bien, no podemos terminar el producto y dejarlo ahí y ya está. Hay que hacer una transferencia correcta. Si es un programa informático, pues transferirlo a los usuarios que lo van a utilizar correctamente, y eso puede implicar pues instalarlo, puede implicar hacer una actividad formativa para que aprendan a utilizarlo, etcétera.
Pongo ese ejemplo, igual que podemos poner otro, ¿vale? Y también implica una serie de actividades para pedir feedback al cliente o al usuario y medir la satisfacción del mismo, ¿no? Es decir, preguntarle al cliente si está satisfecho con el resultado del proyecto, con el producto, y qué le parece, o qué críticas tiene, o qué observaciones quiere hacer. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho en el caso de las lecciones aprendidas que como organización nosotros vamos a ir acumulando en pos de no repetir errores en proyectos pasados, ¿no? Que es algo que tampoco se suele hacer en ninguna organización, pero que PMBOK pues así lo sugiere, ¿no? Y así lo plantea. Bien, en cuanto a los objetivos del tema, una vez que finalicéis el tema, pues la idea es que podáis comprobar qué es la ejecución de un proyecto, en qué consiste, que hayáis aprendido la importancia que tiene y la necesidad que tiene un seguimiento y un control adecuados, ¿vale? En definitiva, es un poco lo que decíamos antes. Mediante el seguimiento y el control estoy validando o estoy comprobando si el trabajo que he ejecutado y que voy ejecutando lo estoy ejecutando correctamente. En caso de que lo esté ejecutando correctamente, bien, hemos hecho la comprobación. Y en caso de que no lo estemos ejecutando correctamente, ¿qué deberíamos hacer? Pues como es un sistema iterativo, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pues si no lo estamos ejecutando correctamente, deberíamos volver a la planificación, replanificar en función de cómo vamos, y otra vez comenzar el proceso, o el círculo, en este caso el círculo virtuoso, bien, de la gestión de proyectos a través de PMBOK. También que interpretéis qué hay que hacer durante el seguimiento y el control a nivel del alcance del tiempo y del coste, y comprender cuál es el significado del cierre en la gestión del proyecto, qué hay que hacer y la importancia que tiene el cierre. Nada más, bienvenidos al tema 3 del módulo y bueno, a trabajar la documentación que está en el campus y gracias a todos.